Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Les saludo a cada uno. Y el día de hoy les traigo un nuevo video, una nueva enseñanza que espero en el Señor pueda ser de edificación. Espero en el Señor que sea una palabra que pueda echar raíces en nuestro corazón, en nuestra mente, que pueda ser una palabra que podamos meditar, que pueda ser una palabra en la cual nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y poder aplicar todo esto a nuestra vida, poder llevarlo a la práctica, poder meditar en esto y decir de qué manera yo puedo practicarlo en mi día a día, de qué manera quizá pueda mejorar en este aspecto y también examinar nuestra propia vida a la luz de la Escritura y a la luz de Dios, a la luz de Cristo. El día de hoy les traigo la pregunta de ¿qué es la santificación o cuál es la definición de la santificación cristiana? Y esta pregunta, hermano, es muy importante porque la santificación en el creyente debe existir, debe estar presente, debe estar progresivamente presente en la vida de usted, hermano, en la vida mía, en la vida de cada creyente. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando de un proceso en la cual eh, todos los cristianos, todos aquellos que han recibido a Cristo, todos aquellos que tienen fe en el Señor, deben pasar. Usted, hermano, debe saber, debe estar consciente de su propio proceso de santificación, de la misma manera, y como yo debo estar velando y preocupado de mi propio proceso de santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación viene de la raíz de decir que somos separados para Dios, que hemos estado separados del mundo para Dios. Cuando la Escritura se habla de los santos, de los santificados, se refiere a eso, de aquellos que han sido apartados para el Señor o han sido separados para Dios. Y nosotros debemos entender ese principio para poder entenderlo y poder aplicarlo. Nosotros fuimos apartados del mundo para Dios. Fuimos separados de todas aquellas cosas que nosotros hacíamos antes o nos deleitábamos y ahora fuimos separados para Dios. Entonces, cuando habla de santos, son los apartados o los santificados. Cuando habla de santificados, aquellos que han sido apartados para Dios. Teniendo eso en mente, nosotros entendemos mucho mejor lo que Dios quiere para nosotros cuando habla en muchos versículos sobre nuestro proceso de santificación. Y esta doctrina, hermano, es importante porque en la iglesia o en las iglesias se tiende a olvidar esta doctrina o esta enseñanza, a tal punto que se le dice muchas veces la doctrina olvidada dentro de la iglesia, la doctrina olvidada de la regeneración o de la santificación. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es algo de un día o de un momento, sino que es algo de todos los días, de toda nuestra vida cristiana, de todo lo que nosotros hacemos en el día, porque lo abarca todo. Y nosotros como creyentes, como cristianos, debemos estar preocupados todos los días, en todo momento, de nuestra santificación. ¿Ya? Entonces, vamos a leer primeramente el libro de Juan, capítulo 17, versículos 16 y 17. Dice así: No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en este capítulo, hermano, en el capítulo 17, Jesús está orando. Jesús está intercediendo por sus discípulos. Primeramente, él está orando por él mismo, por sus discípulos y también por todos aquellos que iban a creer en él. Está intercediendo, hermano. Y en esta oración está pidiendo por la santificación de la iglesia o de su pueblo. Imagínense que Jesús ya estaba pidiendo, ya estaba orando por eso, por nuestra propia santificación. Lo voy a volver a leer. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué debemos hacer? Santificarnos, por supuesto. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos buscar la santificación o cómo podemos avanzar en ese aspecto? Y aquí lo dice claramente. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos? Primeramente estudiando y leyendo la palabra. ¿Cómo nos santificando? Aplicando lo que vayamos leyendo. ¿Cómo nos santificamos? Perseverando en lo que hemos estado aplicando. Esa es la manera de buscar
en nuestra santificación. Ahora, si lo intentamos con nuestras propias fuerzas, vamos a durar 1, 2, quizá una semana. Pero debe estar Dios presente, debe estar el Espíritu Santo presente, debe estar la oración presente, debe estar la lectura presente, debe estar la comunión constante con el Señor para que funcione. Porque si no está Dios de por medio, no va a funcionar, hermano. Debe estar Dios, debe estar Dios motivándonos a nosotros, debe estar Dios en nuestro centro, debe estar Dios todos los días en nuestra vida. Y debemos hacerlo, hermano, a través de la lectura, de la oración, del compartir con los hermanos, para edificarnos mutuamente, para estar en comunicación, para poder compartir la palabra a todos juntos. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podamos santificarnos o crecer en la palabra de Dios, pero el tema es hacerlo y buscarlo. Ahora, todos los creyentes, hermanos, absolutamente todos los creyentes que han creído, que han confesado su fe y han creído en Cristo como Señor y Salvador, entran en este proceso de santificación. 1 Corintios 1:13 dice lo siguiente. 1 Corintios 1:30 dice: Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente. Hebreos 10 dice lo siguiente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Hermano, todos nosotros, todos los creyentes, todos los que han creído, los que hemos creído, estamos en este proceso de santificación. No hay, ¿cómo se le dice?, excepciones a personas dentro de la iglesia que no estén en este proceso. Todos entramos en esto, todos estamos en un proceso de santificación, todos estamos luchando para poder estar apartados para el Señor. Ya no existe el cristiano que no esté luchando, no existe el cristiano que no esté santificándose, no existe el cristiano que se estanque en su situación, por así decirlo. Todos debemos avanzar, todos debemos luchar, todos debemos buscar agradar a Dios, todos debemos buscar la santidad, todos debemos obedecer a Dios, todos debemos en algún momento de nuestra vida tomar decisiones que beneficien nuestra relación con Dios y por supuesto dejar muchas cosas, pero debemos hacerlo. Y esta tarea, en cuanto a la santificación, recae en nosotros. Por supuesto, Dios nos apoya, Dios nos ayuda, Dios nos instruye y Dios nos da el Espíritu Santo para poder hacerlo y poder perseverar. Pero somos nosotros los que debemos buscar la santificación. Es la iglesia la que debe decidir santificarse. Es la iglesia la que debe buscar agradar a Dios. Eres tú, hermano. Soy yo. Somos todos nosotros que debemos decidir todos los días agradar a Dios. Ahora, la santificación también se refiere a esa experiencia práctica de decir que hemos sido separados para Dios. Porque una cosa es entender el principio, una cosa es entender el concepto de ser santo o ser santificado y entender de que somos separados para Dios, sí, pero una cosa es llevarlo a la práctica y que nuestra vida hable de que estamos siendo separados para Dios. Por ejemplo, Hebreos 12, versículo 14, un versículo pero que nos debería destruir a todos, nos debería hacer pensar, nos debería hacer meditar, nos debería hacernos un autoanálisis a la luz de la palabra de cuál es nuestra situación, de cuál es o cómo está nuestra relación con Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Y esto es importante, hermanos, porque el texto es claro, el texto es fácil de entender. Si no hay santidad, no hay, no podemos estar con Dios. Si no hay santidad, no le veremos. O sea, en otras palabras, si no luchamos, si no nos santificamos, si no estamos apartándonos para Dios, no vamos a estar con Dios. Es así de simple. Como creyentes, como cristianos, como iglesia, debemos estar luchando, debemos estar santificándonos, debemos estar dándole gloria a Dios con nuestras vidas. Si no lo hace la iglesia, si no lo haces tú, hermano, nadie más lo va a hacer. El mundo no lo va a hacer. Los incrédulos no se van a santificar para Dios. Es la iglesia. Eres tú, hermano, soy yo, los que debemos santificarnos, los que debemos buscar a Dios, los que debemos buscar la santidad, los que debemos crecer en santidad, los que debemos buscar agradar a Dios en santidad. No con palabras, no con pretender, cuando uno pretende hacer algo para ser visto, eso no le agrada a Dios. Lo que sí le agrada es cuando su iglesia se aparta para Él. Cuando tú, hermano, y yo nos apartamos del mundo para Dios. Ahí Dios se agrada. Ahí Dios está contento. Ahí Dios se deleita en su iglesia, en su Hijo. Pero antes no. Cuando nosotros hacemos eso, después podemos hacer, claro, todo lo demás. Pero debemos empezar con esto. Debemos empezar con la santificación. Y esto debe estar todos los días, hermano. Debe estar todos los días. Es mejor servir a Dios buscando la santidad y después ayudando al hermano, entregando primicias, entregando una ofrenda, que quizá entregar todas estas cosas, ofrenda, primicia, visitar, pero no me estoy santificando. No tiene sentido. Pero debemos buscar a Dios. En este sentido debemos santificarnos, debemos morir a nosotros mismos, para que Él pueda crecer en nosotros, para que el carácter de Cristo pueda ser formado en nosotros, para que el fruto del Espíritu pueda estar en nosotros. Pero antes no. Ahora, la santificación comprende la separación de los creyentes para el propósito por el cual hemos sido llamados. Y este, hermano, es importante también porque tenemos un ejemplo nosotros, tenemos un modelo, que es Jesucristo, que Él vino al mundo y Él fue apartado por Dios, por supuesto siendo Dios, fue apartado para un propósito. Y sabemos cuál fue su propósito, sabemos lo que tuvo que pasar, pero eso nos sirve a nosotros como modelo, como aprendizaje, como enseñanza, porque así como Dios en el mundo, en la tierra, vino con un propósito, de la misma manera nosotros hemos sido llamados con un propósito. Y la santificación comienza. La santificación es importante en nuestro propósito para poder llevarlo a la práctica. Porque muchas veces uno escucha, o hemos dicho muchas veces a boca suelta, que Dios me ha llamado con un propósito, que yo tengo un propósito con Dios. Pero si decimos eso, o creemos eso, debemos santificarnos. Debemos estar apartados para Dios para poder cumplir ese propósito. Pero la santificación es el modelo que nosotros debemos tomar para poder realizar eso. Pero es importante porque antes de venir a Cristo, antes de venir a Dios, o antes de que Dios nos haya llamado, mejor dicho, antes de que Dios nos haya traído a Él, nosotros éramos enemigos de Él. Y nuestro propio testimonio, nuestra propia vida, hablaba de que estábamos en contra de Dios por nuestras prácticas. Pero ahora, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, nuestro testimonio o nuestra conducta debe hablar de que ahora estamos separados para Dios del mundo, que ya no estamos en el mundo, que ahora estamos en Dios y hemos sido separados de todo ello. Pero es nuestra conducta la que debe hablar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Apartándonos de todo mal, santificándonos en todo momento, dejando de lado muchas cosas que nos puedan estar entorpeciendo nuestra comunión o nuestra relación con Dios. Y en ese sentido, hermanos, son muchas las cosas que entorpecen nuestra relación con Dios. Pero gracias le damos que tenemos el Espíritu Santo, que lo podemos hacer. Gracias le damos a Dios que tenemos a Cristo,
tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento a poder santificarnos. Porque también se escucha muchas veces decir, aún dentro de la propia iglesia, decir es que somos débiles, es que la carne es débil, es que no se puede, es que es complicado. Y nos quedamos en eso. Es que es difícil y me quedo ahí. Pero Dios no nos dice en su palabra es que es difícil y no lo intenten. Nos dice esfuérzate y sé valiente. Nos dice persevera en la oración. Nos dice que debemos buscarle fervientemente. Nos dice que debemos amarnos unos a otros, congregarnos. Nos dice que debemos buscar constantemente al Señor. No simplemente decir es que es difícil, es que no se puede. Sí se puede. Dios nos entregó a su Hijo. Nos entregó lo más valioso. Nos entregó lo más grande. Y nos ha dado al Espíritu Santo. Sí se puede. Lo que pasa es que no queremos dejar ciertas cosas. Lo que pasa es que no queremos arreglar nuestra situación, que como siempre se dice, debemos buscar al Señor, debemos apartarnos para Él. Debemos abandonar quizá toda práctica, toda cosa que pueda estar entorpeciendo nuestra comunión con Dios y agradarle verdaderamente, agradarle como Él quiere que le agrademos, apartarnos para Él, santificarnos para Él, buscar la santidad para Él, que esa sea la motivación, que esa sea el principio por el cual nosotros queremos crecer en santidad, por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor al Espíritu Santo, apartarnos para Dios. Ahora hay otro sentido más en la cual nosotros podemos comprender el término o la palabra santificación. Y la podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debemos santificar solamente una parte de nuestras vidas? No. ¿Qué dice el texto? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo, hermano, que no necesita una mayor explicación, no necesita un mayor concepto teológico para poder entender esta verdad. Creo que el solo hecho de escuchar la palabra santidad o santificación nos debería hacer remecer, nos debería atravesar todo nuestro corazón por el solo hecho de escuchar la palabra santidad o santificación. Y que podamos autoexaminarnos a nosotros mismos y decir si verdaderamente he estado buscando la santificación, he estado buscando agradar a Dios o no lo he hecho. Pero como iglesia, hermano, le vuelvo a decir, como creyentes, como hijos de Dios, debemos hacerlo. Nadie más lo va a hacer por ti, nadie más lo va a intentar por ti. Eres tú y soy yo, hermano, quienes debemos buscar santificarnos en todo nuestro ser, en vuestro espíritu, alma y cuerpo, como dice el texto. Pero debemos hacerlo, debemos buscar a Dios, debemos santificarnos, debemos apartarnos del mundo, debemos acercarnos a Dios. Si queremos cumplir este propósito que Dios tiene en nosotros, que Dios tiene en ti, hermano, porque me imagino que si Dios te ha llamado es porque Dios tiene un propósito contigo. Pero para cumplir ese propósito debemos apartarnos para Él, para que Él nos pueda usar, para que Él nos pueda tomar. Ya para ir terminando, en resumen, ¿qué es la santificación o cómo podemos definir la santificación? Y la santificación, hermano, la podemos entender desde 3 puntos de vista que son importantes y los 3 son válidos. Entendiendo lo que dije en un principio, que la santificación
es estar apartado para Dios, apartado o separado para Dios. Entonces, el primer punto es una separación posicional en Cristo al momento de que nosotros creímos en Él y hemos sido salvados. Cuando nosotros creímos de todo corazón, Dios nos salvó, Dios nos justificó y Él ya nos separó para Él. Ya fuimos separados, ya fuimos santificados porque hemos sido salvados, hemos sido justificados. Luego de eso viene nuestra santidad progresiva, nuestro proceso de santificación, como mayormente se conoce. Y en esta etapa estamos todos nosotros, en la cual nosotros debemos estar luchando, dejando todo lo malo y poder agradar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio y con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos de este mundo. Y finalmente la santificación marca una separación eterna del pecado cuando nosotros lleguemos al cielo o cuando Cristo retorne a la tierra. Entonces tenemos 3 etapas en la santificación. La primera, una santificación posicional, que marca nuestra posición en Cristo. Segundo, marca nuestro proceso de santificación, en la cual estamos todos nosotros y es de todos los días. Y tercero, marca el final del pecado en nuestra vida y nos pone en un estado de eternamente sin pecado, sin tentaciones, sin nada de eso, donde ya vamos a estar completamente apartados de todo mal y que vamos a poder estar con Dios eternamente. Y ahora, para terminar, quiero leerle un texto que está en Primera de Juan. Voy a leer desde el capítulo 2, 28, 29, y ahí voy a pasar inmediatamente al capítulo 3, del 1 al 3, y lo voy a leer de corrido. Dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Hermano, que esta palabra, que esta enseñanza pueda echar raíces en nuestro corazón, que esta palabra la podamos tomar y podamos aplicarla en nuestra vida, que esta palabra pueda marcar un cambio en nosotros, que esta palabra no sea simplemente una enseñanza que debemos escuchar o que debemos cumplir, sino que la tomemos como palabra de Dios, como algo que Dios quiere que nosotros apliquemos y Dios quiere que nosotros estemos preocupados de nuestra propia situación o de nuestra propia comunión con Él. Entonces le exhorto, le animo a que si usted no se está santificando, hágalo. Si usted ha dejado de lado esta enseñanza o estas cosas, retómela. Empiece a orar al Señor, empiece a buscar al Señor, empiece a dejar algunas prácticas que lo han estado alejando de Dios y busquemos al Señor de todo corazón. Busquemos al Señor en santidad, busquemos al Señor como Dios quiere que su iglesia le busque. Agrademos al Señor con nuestra vida, con nuestro testimonio. Porque es la iglesia, y lo vuelvo a decir, es la iglesia la que debe santificarse, es la iglesia la que debe buscar la santidad, es la iglesia la que sin santidad no verá al Señor. Entonces le exhorto y le animo a que pueda tomar estas palabras y que podamos aplicarlas, usted, hermano, y yo también. Sí, acá todos tenemos que santificarnos, todos estamos en este proceso, desde el pastor hacia abajo, todos estamos en este proceso. Pero como iglesia, como hermanos, debemos avanzar juntos, debemos ayudarnos juntos, debemos
exhortarnos juntos, debemos edificarnos juntos. Porque como iglesia es una carrera en la cual estamos todos nosotros y nos podemos ayudar. Así que hermanos, espero en el Señor que esto sea pero de edificación, que esto sea de gozo y que el Señor le pueda bendecir, que el Señor le pueda ayudar, que el Señor pueda estar con usted en esta semana, que el Señor pueda estar en su vida y que usted pueda estar conectado con el Señor en todo momento, sea en el trabajo, sea en la familia, en el hogar, que podamos estar conectados con el Señor. Así que hermanos, les saludo en el Señor. Mi esposa amada le manda saludos. Está ahí detrás de cámara ayudándome en todas las cosas. Le manda muchos saludos. Y yo también le mando saludos. Que el Señor le bendiga grandemente y que pueda estar muy bien esta semana. Así que hermano, Dios le bendiga y cuídese mucho. Adiós.